¿Estamos ya? ¿Arrancamos? ¿Sí? Creo que... bueno, Sabri me había dicho que arranquemos, que supongo que andará por ahí. Sí, puede que sí. Bien. Sé que no le podemos ver la cara a Sabrina. No sé por qué. Bueno. La idea entonces ahora es hacer algunas consideraciones sobre algunos problemas propios del ejercicio de la acción. Digamos, para retomar lo que veníamos diciendo entonces, que este monopolio del ejercicio de la violencia, que tiene que ver con la autorización, la habilitación para aplicar penas, no se equipara, no se corresponde con la estatización, digamos, de los actores que tienen que ser los responsables de ejercer la acción penal. Decíamos que no es una superación, digamos, en términos políticos, históricos, el ejercicio de la acción penal en función de órganos particulares, lo cual no quiere decir, como dijimos antes, de que se podía privatizar el sistema penal, sino que lo que cada vez más estamos viendo, que fundamentalmente a partir de los planteos de víctimas, muchas de las históricas o de las tradicionales concepciones que había sobre la forma del ejercicio de la acción se están modificando, se están viendo paulatinamente modificadas, y en función de ello, cada vez más inserción tienen la representación de esos intereses particulares de las víctimas en la resolución de los casos. Dice Binder con buen criterio que la acción penal pública lo que traduce es un interés preponderante que trasciende la mera circunstancia individual, donde hay un reconocimiento de un interés social o comunitario detrás de esa conflictividad, pero que hay otros intereses y que en determinados contextos, sobre todo a partir de la intervención político-criminal, de la persecución penal, digamos, de la intervención de la persecución penal en este esquema político-criminal y en esta mirada de economización de los instrumentos violentos, pueden eventualmente priorizarse determinados intereses por otros, y eso, bueno, eso da cuenta, digamos, después se canaliza en un montón de actividades procesales con distintos nombres, desde principios de oportunidad, supresión de juicio a prueba, o toda la aplicación de lo que se conoce como el proceso composicional, digamos, y sus derivados de negociaciones, etc. Así que, bueno, en función de eso, algunas cuestiones muy discutidas o que habían sido motivo de discusión en otro momento en materia de política criminal y del ejercicio de la acción. Para empezar, es bastante claro. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Una pregunta? Que a mí me quedó pendiente de la anterior parte de la clase, que hablábamos del criterio para selección de casos por parte de Fiscalía, que en realidad no está bien explicitado, digamos, en ningún lado, porque no se tiene uniformidad en todas las unidades fiscales. Y me quedé pensando en esto de dónde deberían plasmarse o transparentarse, por ejemplo, los criterios de política criminal, que uno, por ejemplo, tenés el Código Penal, que tiene el catálogo de delitos, cuestiones de límites, bueno, vemos la Constitución Nacional, pero ¿por qué no se transparentan todas estas cuestiones de política criminal? Porque hasta, por ejemplo, a mí como abogada, para asesorar a una víctima en debida forma, decir, bueno, si bien está el delito plasmado en el Código Penal, pero no hay interés en perseguirlo, pero no hay en ningún lado. ¿Dónde debería estar explicitado? Por ejemplo, los criterios de oportunidad, sí aparecen algunos delitos que se entiende que deberían ir a conciliación, pero bueno, no lo veo en ningún lado que estén explicitados, o dónde te parece, Luis, que deberían explicitarse esas cuestiones, como para uno también, que no haya también esta arbitrariedad en seleccionar qué casos perseguir o no, o sea, tener, digamos, en algún lado algo explicitado, o pasa nada más por una cuestión de política que no se animan a explicitar las cuestiones en ningún lado y que quede así en el aire, digamos, no sé. Mira, yo te diría dos cosas.
La política criminal, como parte de la política del Estado, tiene sus mecanismos de comunicación y de plasmación en función de cualquier otro tipo de política. Claramente, en general hay áreas de los gobiernos que tienen justamente como parte de las organizaciones que son responsables de la política criminal, están en esas áreas de los gobiernos. Por lo general, la política se traduce en el gerenciamiento, en la administración, en el gobierno de ese tipo de organizaciones. Yo no ocupé aquí porque significaría un trabajo mucho más largo, hablar de las organizaciones del sistema de política criminal de un Estado. Claramente nosotros tenemos a los ministerios públicos como unas de esas organizaciones, que son, en muchos ámbitos, en muchos lugares, tienen una dependencia institucional o una proximidad institucional a los poderes judiciales, o por lo menos así históricamente han sido consagrados en nuestros sistemas, y así los vemos nosotros. Y después hay otras áreas, por ejemplo, las agencias policiales, las agencias privadas, la regulación de agencias privadas, las agencias policiales claramente, distintas policías, y obviamente también todas las agencias penitenciarias. Todas estas son agencias que conforman el desarrollo de una, digamos que ponen en vigencia la política criminal de un Estado. Las comunicaciones, digamos, las decisiones de esas políticas criminales son las que se comunican mediante determinadas, mediante los mecanismos que cada una de esas organizaciones tiene para comunicar esas políticas criminales. Yo creo que en algunos casos hay poca de esa comunicación, en otros casos hay más. En cualquier caso, yo lo que sí advierto es que coincido con vos, Evi, que es un área de difícil comunicación, que no estamos así como estamos acostumbrados a demandar y reclamar, por ejemplo, mucha claridad y definición en políticas económicas, por ejemplo, tenemos menos, reclamamos mucho políticas criminales, se reclaman mucho políticas criminales, muy asociadas a las problemáticas de seguridad pública por lo general, pero en general, tanto de parte de las agencias estatales de distintos órdenes, como también de la sofisticación de los reclamos, todavía tenemos mucho por dar ahí. Es decir, todavía nosotros pareciera como que en muchos casos seguimos debatiendo, digamos, si mano dura o garantismo, digamos, como si el debate estuviese atravesado por esas discusiones. De hecho, las discusiones en términos políticos, ustedes lo podrán ver ahora que hay épocas de elecciones, por lo general transitan por ese nivel de discusión política. Yo creo que es una discusión muy pobre, ¿no? A mí, ojalá, coincido con vos, me gustaría que un gobernante cuente, bueno, cómo va a trabajar la problemática de reinserción social de los 2.000 egresados próximamente de los centros de detención en el próximo año y medio. Digamos, cómo van a proyectar una política de reinserción social, por ejemplo, sería un debate. No sé si son 2.000, estoy diciendo, mencionando. Igual creo que, así como te digo, esto también me parece que han habido y hay también de parte de los distintos gobiernos también definiciones político-criminales. Yo quiero ocuparme de este sector de la criminalidad, priorizo investigaciones vinculadas a tal o cual universo problemático. Ahora hay muchas investigaciones sobre lavados de activos, hay un vínculo allí entre agencias judiciales y agencias de las áreas de investigación y policiales bastante fluido. Entonces, yo creo que está habiendo bastante más de esto que vos decís. Es cierto que es un área de la política que tiene menos, o que ha tenido, digamos, menos transparencia, por decirlo así, pero yo creo que, a diferencia de las agencias ejecutivas, o incluso legislativas, es mucho más refractario el Poder Judicial a construir este tipo de comunicación. Acá
tendríamos que dar un largo debate sobre los problemas de comunicación, ¿no? Y a mí me parece que eso tiene que ver también con cómo históricamente los ministerios públicos han sido concebidos como segmentos o como anexos de los tribunales, y un poco, digamos, los sanos mecanismos de preservación de los tribunales, en algunos aspectos, han contaminado algunas lógicas de comunicación del Ministerio Público, que debiera ser, tengo para mí también, mucho más potente en términos de comunicación de cuáles son estas definiciones político-criminales troncales que permitan delinear con algún tipo de proyección un plan político-criminal que marque prioridades político-criminales, prioridades de investigación político-criminales. Fíjate que la ley del Ministerio Público tiene, de la provincia de Santa Fe, tiene una preocupación al respecto, al punto que obliga a las autoridades de conducción de gobierno, fiscales regionales y fiscales generales, no solamente que accedan al cargo en función de mecanismos de planificación de política criminal. De hecho, le reclaman como instancia para presentarse a los concursos la presentación de un plan político criminal, sino que además hay una exposición, una rendición de cuentas anual que tienen que hacer tanto fiscales regionales como general, en donde tienen que dar cuenta, bueno, entre otras cosas, de cuán eficaz han sido en términos de, digamos, podríamos sintetizar, digamos, la idea, ¿cuál sería el objetivo de esto? Bueno, explicarles a la ciudadanía por intermedio del Parlamento cuán eficaces hemos sido en la aplicación de los instrumentos violentos con los que contamos para intervenir en determinado ámbito de la conflictividad social, y cuánto hemos sido eficaces también en cuanto al uso de los recursos públicos, porque también no perdamos de cuenta que en el estado de la sábana, la frazada siempre es corta, y la sábana también, y bueno, entonces es un debate que también hay que darlo, digamos, también hay que atravesar el debate sobre la economía de la violencia. Es la economía en todo sentido también, ¿no? Hacer economía del uso de recursos violentos es definir si vamos a tener 30 fiscales, personal policial, etcétera, 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 investigando o litigando o llevando a audiencia hechos aislados, o a lo mejor nos conviene usar una estructura de investigación vinculada al mercado que esos hechos aislados representan, y entonces, bueno, ya esta es otra discusión. Bueno, esta es un poco la discusión que hay también con la forma de abordar el mercado de drogas, que es la más típica de las discusiones. Pero coincido con vos en que esta es una, a veces, sobre todo en las agencias judiciales, vinculadas a los ministerios, no lo digo por Santa Fe, Rosario en particular, en general, ¿no? Hay menos entrenamiento y estamos menos acostumbrados a tratar este problema como lo es, como una definición de cómo voy a hacer uso de los recursos acotados que tengo para investigar qué problemática, con qué objetivos. Todo esto me parece que bien vale la discusión, y entiendo, coincido contigo en este punto. Perdón, más allá de eso, sé, de hecho por nuestro trabajo, en el Ministerio Público, por ejemplo, hay muchas de estas tareas, muchas de estas definiciones político-criminales se plasman en lo que se conoce habitualmente como instrucciones político-criminales. Esas instrucciones, por lo general, son dictadas por autoridades del Ministerio Público y imponen una definición sobre la intervención en determinados conflictos. Yo, con algunas de esas instrucciones, tengo mis reservas, siempre discuto sobre algunos de esos temas, porque me parece que las instrucciones tienen que tener un enfoque claramente político-criminal. Es decir, cómo abordar una problemática político-criminal, y no, a mí me gustan menos, por decirlo así, todas las instrucciones que tienen por objetivo unificar de alguna manera la aplicación de algún tipo de instituto o de alguna interpretación legal que por lo general tiene que ver más con el sistema de garantías que con las propias variables político-criminales. A mí me parece que
si el que llevaba un arma cuando fue a matar concurre real o idealmente, o es un concurso aparente, es un problema a dilucidar por un tribunal, y los fiscales no somos los responsables de unificar jurisprudencia y doctrina. A mí, si sobre esta materia hay discrepancia entre los fiscales, no me parece que sea una problemática relevante. Para eso está la jurisdicción y la función, como decía Ferraioli, nomofiláctica de unificación de jurisprudencia. Yo no creo que ella sea una demanda que haya que trasladar al Ministerio Público. Me parece, obviamente, que si hay algún instituto que efectivamente merezca alguna aplicación muy dispar, que eso genere alguna consecuencia relevante, se puede eventualmente conversar y unificar criterios o establecer pautas ordenadoras del trabajo. Pero me parece que las instrucciones, habría que charlar bastante eso, como de cómo construir instrucciones y qué contenido, por lo general, y es la mayoría de las instrucciones tienen que ver con una orientación de definición político-criminal, qué sé yo. Por ejemplo, instrucciones vinculadas a la presentación ante audiencia a las personas que porten armas de fuego, ¿no? Me parece que esa es una decisión clara de política criminal, decir, miren, nosotros vamos a llevar a audiencia a las personas que porten armas de fuego, porque asumimos que el comercio, el negocio vinculado al arma de fuego es una problemática particular que merece un tratamiento particular del Ministerio Público, y me parece que eso es adecuado, digamos, y digo por mencionarte alguna de las instrucciones. Pero ese es un mecanismo también que le sirve a las organizaciones judiciales, en este caso al Ministerio Público, para de alguna manera trazar lineamientos político-criminales. Hay muchos ministerios públicos que recurren muy habitualmente al uso de instrucciones. Particular y general, ustedes saben que hay dos tipos de instrucciones. Las instrucciones generales son las que puede impartir el fiscal general, las particulares las imparte el fiscal general y regional. Perdón, solamente el fiscal regional. Bueno, ¿está bien, Eri? ¿Algo más? ¿Seguimos? Perdón, Chapa, yo quería intervenir respecto... Hola. Hola, ¿cómo andás? Hola, Chapa, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Te veía yo muy... quería Te tengo intervenir muy, respecto... te tengo muy, ¿Sí? A muy ver, escondido en los... acá estoy. No, pero es mi Zoom. Ah, bueno, no, en realidad yo quería intervenir con respecto a esta intervención que tuvo Evangelina, y esto que vos explicabas de las instrucciones del Ministerio Público de la Acusación, un caso específico que se da también, y en mi caso de experiencia, que yo estuve en la Fiscalía de Género, es respecto al fallo Góngora, que es un fallo muy relevante en las cuestiones de género, que fue de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, en donde se establece la prohibición de la suspensión de juicio a prueba en los casos de delitos en contexto de violencia de género. Y hay una instrucción, y hay muchas fiscalías que replican estas instrucciones, de la posibilidad de que se concrete esta suspensión de juicio a prueba aún en contra de este fallo, que es súper relevante. Siempre y cuando, obviamente, no sea un delito grave y que exista el consentimiento de la víctima. Y, perdóname, ya que lo trajiste, porque me parece reinteresante, Carla, vos, bueno, que tu criterio, vos trabajaste en estas unidades, ¿cuál es qué pensás de esto? ¿Cómo? Y a mí me tocó trabajar con Luciana Valarela, así que ya seguramente sabes cuál es el pensamiento. Que obviamente que la única respuesta para estas situaciones no tiene que ser el punitivismo. O sea, nos encontramos en muchas ocasiones con mujeres que obviamente por el proceso de revictimización, incluso de situaciones de reiteración dentro de distintas investigaciones, no desean continuar con el proceso, y me parece sumamente avasallante tener que someterlas a un juicio de debate cuando hay otras posibilidades, otras herramientas procesales para poder solucionar este conflicto. Sí, fíjense que y además es una instrucción que va directamente sobre la problemática político-criminal, ¿no? Que es, en definitiva, si los fiscales
pueden o no avanzar en un mecanismo alternativo al conflicto como es la suspensión de juicio a prueba. Digo porque ahí, como tema, digamos, estaba aquí, ¿no?, esta discusión sobre el alcance de la suspensión de juicio a prueba, si es un derecho o una herramienta político-criminal del Ministerio Público. Pero fíjense, coincido totalmente, aparte el fallo Góngora fue bastante, cuando salió por algunos celebrado y después también muy criticado, en mi concepto es muy mal fallo. Ustedes saben cómo terminó Góngora, ¿no? ¿Saben qué le pasó a Góngora? Porque conocen el caso, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Prescribió la causa o no? Claro. Bastante bien no pudo, por un lado, no se detuvo, no se cuidó a esta víctima en cuanto a la respuesta que se le podría haber dado, y por otro lado se le prescribió el fallo a Góngora. Pero bueno, en definitiva, lo cierto es que este ejemplo que trae Carla es claramente una problemática político-criminal abordada por un instructivo y en función también de un abordaje complejo y un análisis complejo de la manera de intervenir en un fenómeno criminal, una regularidad social, hablando en términos de los que veníamos diciendo. Entonces me parece muy, muy interesante esta manera de pensar esta forma de intervención. Doctor. Sin perjuicio de ello, lo que entiendo de la instrucción es que hay que darle intervención al fiscal regional y tiene que haber una autorización, independientemente de que haya consentimiento de la víctima. Sí, sí. Creo que sí, que tiene intervención del regional. Sí. Pero en cualquier caso lo que deja abierta la posibilidad eventualmente de que esto sea así. Bien. Vamos ahora así sobre algunas cuestiones. ¿Sí? Quería hacer un comentario. Por ejemplo, la política criminal indica o se ha resuelto, como usted mencionó, que todas aquellas personas que circulan en la vía pública con armas de fuego tienen que ser llevadas a audiencia en su caso, o bueno, iniciar la investigación, o se inicia así esa persecución penal. Vos sabés que, Antonella, perdón, no recuerdo exactamente cómo dice el instructivo, pero es básicamente que judicializa el caso, digamos. Es un ejemplo que doy. Por ejemplo, que la política criminal sea toda persona que circula por la vía pública con, bueno, un arma de fuego sin tener la autorización correspondiente, se la detiene y se la lleva a audiencia imputativa, si se quiere. Nosotros tenemos el procedimiento en flagrancia en lo que es la provincia de Entre Ríos. Ajá. A mí me hace ruido, desde el lado de la defensa principalmente, cuando desde el mismo momento del llamado que le hace la policía, que interviene en ese procedimiento, le indica al fiscal, y surge del acta de procedimiento, que se hizo un control de rutina, se le identifica a esa persona, y surge que sin motivo alguno, y así inclusive en el acta figura sin haber sido, por ejemplo, que coincida la descripción de esa persona con una denuncia de un robo en ese momento, o que se lo esté persiguiendo por la comisión de un hecho, sino que expresamente el acta dice, el acta de procedimiento, de que fue para identificarlo y se lo palpa por encima de sus ropas, y es allí donde se encuentra el arma de fuego. Y esa información es en ese momento dada al fiscal. El fiscal, sabiendo que es una actuación ilegítima, que es nula, igualmente ordene la detención de esa persona, la haga pasar una noche en la alcaldía, igualmente pide la audiencia de flagrancia, se le realice la imputación, y después obviamente queda en la defensa plantear en su caso en la audiencia conclusiva la nulidad de todo lo actuado. Mi duda es esta: ¿hasta qué punto la Fiscalía, en cumplimiento de esa política criminal, sabiendo que el acto es ilegítimo, igualmente avanza con esta violencia legitimada sobre ni más ni menos que la libertad de una persona y dejarla detenida, no digo ni 24 horas, pero con 12 horas detenida, pasando una noche en la alcaldía contravencional,
o alcaldía de tribunales, igualmente se hace. Eso lo quiero vincular con lo que dijo hoy una compañera que, o creo haber entendido eso, que también la Fiscalía es la que pone el primer límite a este poder punitivo al momento de seleccionar estos casos que se van dando. Porque claramente a mí no me detienen a las 3 de la mañana si voy caminando por la costanera de Paraná, pero a esta persona, por su aspecto, por supuesto, la pararon, la identificaron y estuvo privada de su libertad más de 12 horas. Eso es lo que a mí me hace ruido con respecto a la eficacia de la política criminal y cómo juega, obviamente, el sistema de garantías, donde juegue se va a ser efectivo, porque yo sé que me van a hacer lugar al sobreseimiento, pero siento que llega tarde. ¿Sí? Porque a esa persona se la... Inclusive... Ya pasó, el mal momento ya lo pasó, digamos. Ya el daño se hizo, en realidad. El daño se hizo. Que del minuto cero el acto es nulo. Claro. Mirá, yo, a ver, creo que nosotros cuando pensamos las problemáticas de eficacia del poder del uso de la violencia legítima, no podemos, digamos, no tenemos que, o buena parte del esfuerzo que hay para pensar en términos político-criminales del proceso penal, tiene que ver con poder salirnos de los, diría yo, viejos debates ya a esta altura, sobre que la manera de ser eficaces es quebrantando, digamos, las garantías. Un poco lo que yo les decía con que a veces uno pone el televisor a las 10 de la noche en América y uno que se gritan todo, un programa que gritan todo, no me acuerdo cómo se llama. Y un poco el debate es ese, están los que están en contra de, a favor de los garantistas y antigarantistas, digamos. Cuando uno habla de la eficacia de mirar el proceso penal en términos de hacer más eficaz el uso de la violencia legítima, está pensando dos segmentos distintos. Yo estoy pensando que para que la violencia legítima sea efectivamente, válidamente utilizada, primero tiene que atravesar el sistema de garantías. Obviamente, en el ejemplo que vos me estás poniendo, hay un problema de que el sistema de garantías tiene que poner una valla ahí e impedir que ese caso progrese, y hay muchísimas metodologías para hacer de los sistemas judiciales más fuertes el sistema de garantías. De hecho, probablemente todas las herramientas que haya desarrollado los sistemas adversariales últimamente tuvieron más que ver con eso que con hacer más eficaz el sistema de persecución penal. Por ejemplo, las audiencias de imputación, las audiencias de control de la detención tuvieron como objetivo, entre otras cosas, ocuparse de algunos de los problemas que vos planteás. Después vos me dirás, funcionan bien, funcionan mal, el criterio del tribunal me gusta, no me gusta, el tribunal no declara ilegales esas detenciones cuando lo debiera hacer en ese momento y tenemos que esperar a la audiencia de formalización, a la audiencia de juicio, o a una audiencia preparatoria de juicio, o una audiencia preliminar, no sé. Habrá otras discusiones, pero claramente un escenario generado por los sistemas adversariales es advertir como un problema de garantías. Este es un problema de garantías, que vos traes es un problema de garantías. Las detenciones ilegales son un problema aquí y en el mundo entero. Bueno, los norteamericanos, la cláusula Miranda de la Corte Warren aparece como problemática relevada a partir de una problemática de detención ilegal. Bueno, ¿cómo trabajamos el problema de detención ilegal? Y hay un montón de mecanismos. Nosotros, por ejemplo, en el código le tapamos la boca al imputado para que no hable y le pusimos un defensor al lado, en términos normativos. Entonces dijeron, el imputado no puede hablar porque si habla en la comisaría esto es ilegal, es nulo, y además tiene que estar imputado el defensor al lado. Una metodología para evitar apremios u otro tipo de cuestiones, pero tiene que ver con el sistema de garantías ese. Hasta ahí no hay un problema de discusión sobre la eficacia. Si uno quiere hacer, por eso vuelvo, si uno quiere hacer política criminal sacrificando garantías, ahí el problema es que está sacrificando el sistema de garantías. Digamos, no está haciendo política criminal. Yo creo que el gran acierto de la mirada de Binder en esto es
decir, acá hay dos problemas distintos. Es mentira que el proceso penal es una reconciliación, es una amalgama. No, es mentira. No hay reconciliación, no existe esa reconciliación. No existe esa amalgama. Roxina escribió un libro que se llama Política Criminal y Sistema de Derecho Penal, en donde dice que hay que interpretar las categorías del delito en función de una proyección político-criminal. Para mí una barrabasada completa, para mi gusto. Una conducta no es más o menos típica en función del plan político-criminal que yo tengo. Esto es sistema de garantía. Ahí lo que hay que hacer es reforzar el sistema de garantía. Hay que construir un tipo penal la teoría de tipicidad lo más cerrada posible, identificando de manera más claramente las conductas, que los fiscales tengamos que ser lo más precisos posibles a la hora de identificarla. Por ejemplo, no puede ser una persona más o menos culpable en función del plan político-criminal. No, si a mí me importan los trapitos, no me importan los trapitos, entonces la culpabilidad la voy a manejar. No, para mí Roxin termina diciendo una cosa así. No me gusta nada. En ese sentido, era mucho más claro Von Lee cuando decía que el derecho penal no le toca un pelo al delincuente. Bueno, claro, es cierto. Pero, quiero decir, coincido contigo en que hay que sofisticar los mecanismos para hacer muy fuerte el sistema de garantías. Históricamente, esto ha sido una relación que nunca ha sido igualitaria. Digamos, si ustedes piensan el sistema de garantías hoy al sistema de garantías de los años 70 en Argentina, van a ver que era muy distinto. De hecho, había pena de muerte. Nunca aplicó un juez una pena de muerte, pero había pena de muerte. Entonces, claramente el sistema de garantías era distinto. Ahora, las relaciones que hay entre eficacia de la persecución penal y el sistema de garantías es una relación de tensión, de fricción, no de reconciliación. Yo lo que creo que el desafío, y por eso esta era mi mirada como fiscal también, desde el punto de vista de fiscal también lo pienso mucho, porque tiene que ver con la manera que como Estado nos hacemos responsables de una de las políticas más violentas que tiene el Estado, que es la de usar esos métodos violentos para intervenir en la conflictividad social. Digo, esto tiene que tener su propia caja de herramientas. No podemos ir a buscarla al sistema de garantías. Tenemos que ver cuándo podemos aplicar una violencia legítima. Por eso yo decía, a lo mejor no fue bueno el ejemplo. Si el Estado decide que debemos tener los fiscales, cuando bajamos al problema, proliferan las armas de fuego, hay un mercado ilegal de armas de fuego, es difícil controlar ese mercado ilegal de armas de fuego porque pasa de mano en mano, muchas de las armas que se usan para cometer delitos violentos fueron adquiridas incluso y provistas por el mercado legal. Es decir, el mercado legal le provee. Bueno, si todo esto es un problema complejo, para identificar el arma de fuego que está ilegalmente tenida por una persona en la vía pública, visibilicemos el caso, llevemos la audiencia, presentémoslo. Ahora, eso nunca puede ir en contra, digamos, eso no puede llevarse a cabo violando el sistema de garantías. O sea, no es que no puede, no debe llevarse a cabo violando el sistema de garantías. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que muchas veces pasa. Como hay muchas armas de fuego, entonces salgamos a hacer redadas populares para meter a todos presos a ver quién tiene una. Pero eso no puede pasar porque la enseñanza histórica nos ha demostrado que los sistemas que han sido violadores de garantías han sido menos eficaces en las persecuciones penales. Cuando hablamos de la eficacia de la intervención de la persecución penal, los sistemas que han lesionado el sistema de garantías no han sido más eficaces. Los modelos inquisitoriales clásicos, por mucho menos, han sido mucho menos eficaces que los modelos adversariales, por lo menos en determinados fenómenos del conflicto. Con lo cual, volviendo al punto inicial, creo que es importante lo que vos decís para distinguir. Son dos análisis totalmente distintos. Uno, problema del sistema de garantía, otro problema de la eficacia. A lo mejor nos damos cuenta que esa política criminal de llevar a audiencia a todas las personas que tienen un arma de fuego no es
eficaz, porque resulta que nos llenamos de casos, porque resulta que en realidad el mercado se provee de otra forma, porque resulta que tenemos otros métodos para sacar armas de la calle. Es más, en materia de desarme hay un montón de políticas sociales que serían muy interesantes que llevemos a cabo antes de, digamos, de las políticas represivas vinculadas con esto. O llevarlas a cabo conjuntamente. Por ejemplo, campañas de desarme, ¿no? Son muy eficaces y funcionan muy bien también. Quiero decir, esas son políticas que podrían ir conjuntas. Ahora es una discusión de política criminal, ves que no estoy hablando de garantía. Vos me decís, lo detuvieron ilegalmente, problema del sistema de garantía, que se ocupe el sistema de garantía. Y sobre eso sabemos mucho. Ustedes saben mucho. Nosotros sabemos mucho. Es más, esta especialización probablemente aborde muchísimos cuestiones y problemáticas vinculadas al problema de garantía. La facultad, el derecho penal, el derecho procesal penal, está mirado y enfocado y dictado en función del sistema de garantía, para explicarnos cómo funciona el sistema de garantía. Ahora, cuando tenemos que entender mercados criminales, economías delictivas, las organizaciones, cómo funciona la policía, cuáles son los estamentos, cómo ejerce la política criminal la policía, sabemos muy poco por eso. Entonces digo, acá hay un problema que tiene que ver con la manera en que explicamos el proceso penal. El proceso penal no son, como dije al comienzo, dos tensiones que se amigan, nunca se amigan. Hay que estudiarlas por separado y está bien que confronten, porque esa es la puja que sirve para poder legitimar eventualmente la utilización de un instrumento violento. Obviamente que en tu ejemplo, si es así como vos decís, esa detención es ilegal, debiera, en la misma audiencia de imputación de cargo, el juez decirle, mire, esta es una detención ilegal, usted no puede seguir con este caso. Pero eso lo soluciona el problema de garantías, el sistema de garantías. No sé si te contesté la pregunta. Sí, no. Coincidimos. Lo que yo digo es que el sistema de garantía llega tarde. Esa es la crítica, o que, digamos, el sistema siempre va al vulnerable, al etiquetamiento, siempre se detiene a la misma... bueno, yo en mi caso trabajo en la defensa pública, pero a su vez es como que... Habría que discutirnos, ¿qué entendemos por siempre? ¿Qué entendemos por siempre? Yo no sé si en los años 70 se detuvieron a las mismas personas que ahora. Cuando vos decís siempre, ¿qué querés decir? Yo lo que creo que no es natural eso. No. Siempre es que la persona a la cual se la detiene de forma ilegítima y se la tiene en la alcaidía, no es al revés, es el morocho con visera, tatuado y que anda caminando. Pero Antonella, yo lo que quiero que visibilices es que hasta hace 40, 50 años ese no era un problema para la política criminal, para el sistema de garantías. No era un problema. No. Hoy las reformas procesales inventaron una sofisticación del sistema de garantía. Control de detención, juez. O sea, fíjate vos, hasta hace poco tiempo en Argentina, todavía en el sistema federal, había jueces de instrucción. Es decir, el mismo juez que lo dejaba detenido ese muchacho, después tenía que decidir si lo indagaba, después tenía que decir si lo procesaba, después tenía que decir si le elevaba la causa a juicio. Eso hasta hace muy poco tiempo. No, está bien, yo celebro este nuevo sistema, lo celebro, sin lugar a dudas, considero que es mucho mejor. Esos son mecanismos que el sistema de garantía va ajustando para acudir ante un problema. A lo mejor no es suficiente y hay que hacer más sobre eso. También, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, porque se plasma en la ciudad de Paraná, una jueza, porque justo se dio 3 planteos de la misma comisaría, y el mismo modus operandi, la resolución final los mandó a capacitar. La jueza ordenó que a la policía se la capacite en su procedimiento. Sí. Entonces, por un lado parece que son estamentos divididos, que la policía trabaja de una manera, que la fiscalía con su política otra. Y yo creo que no, que al contrario, la fiscalía trabaja, digamos, como no existe todavía la policía judicial, porque también pasa eso, ese ida y vuelta que tiene el fiscal con la policía es complicado.
Porque Sí, la política criminal indica detener a esas personas y la policía lo hace porque inclusive está autorizado telefónicamente por el fiscal en ese momento. Entonces como que nunca para esa rueda. Hasta que llega tarde, a mi humilde opinión, llega tarde el sistema de garantías donde ordena a la policía a capacitarse para que aprendan cuándo corresponde una detención y no lo que se venía haciendo. sí, coincido, está bien. Yo lo único que, probablemente coincidamos en todo lo que está diciendo, yo lo único que digo que el sistema de garantía puso una audiencia a las 24 horas. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes el control de la detención? Sí, 24 horas. Bueno, no es tan tarde, digamos. No sé, no es Y tan no tarde. sé, yo la verdad que no he estado una noche entera en la alcaldía, la verdad No, que, no. no Lo que te quiero sé, decir me es parece que un hay una montón. preocupación relevada por el sistema, a eso me refiero. Si está mal detenido, de nuevo, está mal detenido y el sistema de garantía tiene un mecanismo para poner en evidencia. Después me dirá, me gusta más o menos lo que hacen los jueces con eso. Eso es otro problema. Pero hay una reacción del sistema de Chapa, garantía. Ahora, nadie analiza, hay muy poco análisis sobre si las 20, 30 detenciones, por ejemplo, que hace el personal de policía en Rosario, son eficaces. ¿Nos sirven a nosotros? Esas mismas detenciones que hace en Paraná la policía representan una construcción de casos que le permita al Ministerio Público comunicar una política de persecución eficaz. A eso me refiero yo. Son análisis totalmente distintos. Lo que yo trato de Luis, decirles es que hacer este último análisis no se puede hacer aplicando el sistema de garantía. El sistema de garantía está para otra cosa. Está para que no metan preso ilegalmente a la gente. Eso está el ABC. A la gente no se la puede meter preso, porque lo dice el sistema de garantía. Ahora yo digo, ¿se puede meter presa legítimamente a la gente? Estudiemos cuándo. Estudiemos cuándo, para qué, por qué, si nos sirve. Eso es lo que quiero, la idea. Ahora, desde el punto de vista que vos planteás, Luis, Ahora, entonces yo veo que no hay una tensión, habría una estrecha relación, porque para que sea eficaz tienen que cumplirse con el sistema de garantías, si no, esa eficacia o sin sea, ¿dónde duda, va? no hay. A ver, una política criminal por sobre el sistema de garantía es una política criminal ilegal. No, eso nadie lo está discutiendo. Pero por eso yo dije, la aplicación del uso de la violencia legítima tiene dos presupuestos. Uno, superar el estándar del sistema de garantías. Dos, por eso digo, es más todavía. Dos, que el análisis político criminal permita deducir que está justificado el uso de la violencia legítima en este caso. Y eso depende de todo esto que venimos hablando, de una economía de la violencia, última ratio, mecanismos que interpreten a las víctimas, todo eso. Eso es lo que trato de decir. Ernesto, Lucas, no sé si... sí, 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 tengo una consulta. Me quedó claro esto de que son dos problemáticas distintas con esquemas de pensamiento distintos. Me viene a la cabeza un concepto económico que es el costo de oportunidad, que dice que hacer algo implica el costo de no hacer otra cosa. Ahora mi duda es, ¿en qué momento nos empezamos a problematizar los problemas de la política criminal cuando, con el ejemplo que da Antonella, vemos que los problemas del sistema de garantía siguen demandando nuevos esfuerzos? Entonces, ¿cómo repartimos y cómo hacemos esa? Porque me suena que no puedo preocuparme por la política criminal hasta tanto el sistema de garantías no esté mejor, y siento que es algo de no acabar. ¿En qué Sí, mira, momento nos sí, preocupamos por la política criminal? buenísimo. Yo creo, Ernesto, habría que charlar, ¿no? Estas son discusiones interesantes, sobre todo son discusiones interesantes desde el punto de vista político criminal, ¿no? Así que me encantan. Yo creo que en términos del sistema de garantías, probablemente la política de reformas judiciales haya sido de las más importantes que haya tenido, que tuvo por lo menos la provincia de Santa Fe y probablemente Argentina, como política global de las más importantes. Si ustedes ven los que han sido los desarrollos de la inversión presupuestaria que hay en los poderes judiciales, probablemente los niveles de desarrollo de las defensas públicas que hay en Argentina, bueno, estemos ante un fenómeno político-criminal muy interesante, perdón, un fenómeno de política social muy interesante, y creo que se ha avanzado mucho. El sistema de garantías, veníamos obviamente, Argentina y América Latina, de épocas muy difíciles en términos de vigencia de derechos, y las reformas
que entre otras cosas tuvieron muy en mira esto. Ustedes recuerdan, por ejemplo, uno de los libros troncales que se utilizó para reformar los modelos de sistema de cautelares fue el preso sin condena en América Latina, ¿no? El viejo texto de Zaffaroni, de Elías Carranza. Bueno, quiero decir, había una preocupación muy fuerte allí. Yo creo que el sistema de garantía ha tenido un auge y un desarrollo muy grande, y me parece muy bien, lo estudio, lo leo, me dedico y trabajo sobre eso. Yo lo que veo que nosotros todavía nos cuesta mucho, como que nos damos con el silicio cuando tenemos que legitimar el uso de la violencia estatal para intervenir en los conflictos penales. Todavía nos cuesta mucho decir, sí, acá tenemos que intervenir con métodos violentos y tenemos que construir herramientas para eso. Miren, el otro día, hace no mucho tiempo, tuvimos, bueno, sí, bastante tiempo, yo no trabajaba de fiscal, hará 7, 8 años, habían habido una persecución de un personal policial y en la persecución había atropellado a una persona, le había provocado un daño grave. Entonces empezamos a analizar, bueno, ¿cuándo se justifica que un patrullero salga a perseguir? Digo, pensando en como vos comenzaste sobre una evaluación de costos. ¿Cuándo se justifica que un patrullero inicie una persecución penal? Nosotros tuvimos en la unidad de homicidios, creo que lo llevó Adrián Espelta, un caso en donde 40 patrulleros persiguieron a un vehículo y lo acribillaron a tiro en una... Creo que está en la corte, no sé si están condenados, está en la corte ya. Nos fuimos a buscar protocolos de actuación de personal policial de otros lugares y nos encontramos que, por ejemplo, en Canadá, la policía montada canadiense, las policías norteamericanas, muchas policías inglesas, tienen reglamentado cuándo tiene que iniciarse una persecución penal, una persecución en la vía pública. Y son bastante, digamos, de sentido común, digamos, esas reglamentaciones. ¿Qué están haciendo? Están reglamentando la utilización de un instrumento violento. Dicen, miren, nosotros, porque hacen una evaluación de costo. ¿Cuál es la evaluación de costo? Empezaron a ver que había muchos accidentes y muchos hechos no queridos en función de este tipo de emprendimientos policiales. Y que el policía en la calle tiene ganas de agarrar al que se mandó alguna. Entonces, se manda. Bueno, se reglamentó esto. Y dijeron, no, miren, usted no puede salir en persecución en cualquier caso. Quiero decir, hay una economía del uso de los recursos en función de la aplicación, de la futura aplicación de un método. Y esto es porque hay un trabajo puesto sobre cómo, cuándo, para qué y por qué. Volviendo a tu pregunta, yo creo que ambas dimensiones son de fundamental importancia que las trabajemos. A mí lo que yo advierto, yo doy clase de procesal penal hace un tiempo largo, lo que veo que la mirada político-criminal es una mirada mucho menos desarrollada. Tenemos mucha preocupación. Por ejemplo, discutimos enormemente sobre el sistema, sobre la probation, lo discutimos en términos de derechos. Ahora, no discutimos el uso de la probation como una utilización de una herramienta político-criminal, por ejemplo, por decirte uno. Quiere decir, nosotros tenemos montones de discusiones en el proceso penal que están atravesadas, que están, digamos, tenemos los libros cambiados. Problemas de política criminal los discutimos con el manual de Soler de Derecho Penal 1. Y problemas y otros temas de derecho penal los queremos solucionar haciendo política criminal. Bueno, y es un error, me parece. Por eso creo que es bueno tener esta mirada así tan compartimentalizada. No sé si... ¿Qué te parece, Ernesto? Y si no, sigo. ¿Bien? ¿Sigo? Bien. Respecto de la acción penal, ustedes saben que la política criminal que se plasma en una política de persecución penal en función del ejercicio de la acción es políticamente se ha descentralizado. Es decir, nosotros tenemos una constitución que descentralizó el ejercicio de la política criminal, fundamentalmente la regulación
sobre las formas y las metodologías para ejercer la acción penal y las formas sobre que las provincias trabajan para poder utilizar esos instrumentos violentos, por esquema constitucional, resulta una potestad propia de las provincias. Esto también merecen algunas discusiones. Ustedes saben, por ejemplo, reglas básicas sobre fijación de delitos y penas. Esto obviamente que le corresponde a la legislación nacional. Pero aquí hay un tema que a mí me parece que es importante tener en cuenta, que muchas de las políticas de aplicación igualitaria de la ley penal no tienen que ver con que las aplique el sistema federal. Obviamente que el sistema federal tiene que tener una uniformidad en la delimitación de algunas circunstancias que son propias del esquema constitucional del Estado federal. Por ejemplo, la fijación de penas. Un delito no puede ser distinto, por lo menos en nuestro esquema constitucional, de una pena u otra. Ahora, yo no veo, la verdad, no veo ningún inconveniente en que una acción procesal, una acción penal, en determinada provincia sea de acción pública, en otra sea de acción privada, y en otra sea de acción popular, y en otra sea de acción pública exclusivamente. Digamos, estas son regulaciones que debieran estar mucho más abiertas, porque, como digo, la igualdad en la aplicación de la ley justamente la tenemos que pensar en función de la aplicación del órgano, en este caso las legislaturas provinciales, que son los responsables de hacer de esa ley aplicable. Yo no sé si sería más igualitaria la aplicación de la ley si tratamos el delito de abigeato igual en Rosario que en una localidad de un campestre, no sé, de Chubut. No sé si sería más igualitario, porque la verdad que muy probablemente los mecanismos institucionales y de ejercicio de la acción penal que tengamos en Rosario son muy distintos a los que tengamos en otro lugar, ¿no? En un campo, en el medio de un campo, en donde nos importe mucho más el delito abigeato. Entonces, claramente me parece que sobre esto tiene que haber una regulación autónoma del ejercicio de las acciones, y este es un tema, como digo, bastante complejo. Fijación de delitos y penas, extinción de las acciones por el término de prescripción, es claramente, o compete claramente a la legislación nacional, al gobierno federal. Ahora, fíjense, aquí se cuela un tema que ha sido bastante discutido. Recientemente, no sé si lo conocen, el fallo, como se lee, Price, se llama, Price, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 12 de agosto de este año, en donde la provincia de Chubut, y esto lo traigo a colación porque tiene que ver con muchas regulaciones procesales que nosotros tenemos, la provincia de Chubut regula el término de duración de la investigación penal. En Chubut, el artículo 282 del Código Procesal Penal de la provincia, una vez que está formalizada la investigación penal, si el fiscal no acusa en términos, creo que de 4 meses, no sé si 4 o 6 meses, la causa se extingue por vencimiento de los plazos de investigación y se dicta el sobreseimiento. La reforma de la provincia de esa legislación ahora impone que se dicten instancias de la petición de la defensa. Antes era de pleno derecho, se consideraba agotado el término de investigación y se extinguía la acción penal en función de la aplicación en función del dictado de un sobreseimiento. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos institutos denominados archivos fiscales, archivos jurisdiccionales, que de algún modo también, con otros términos y otra metodología, regulan un agotamiento de la investigación cuando no se hubiera acusado después de transcurrido determinado tiempo. No es igual, como decía Silvio, no es distinto, pero es igual, como decía la canción. Bueno, no importa. La cuestión, esto, la Corte, el 12 de agosto, declaró inconstitucional el
el 282 del Código Chubut, y generó muchas discusiones y debates en función de las potestades reglamentarias del ejercicio de la acción y si es efectivamente posible que las provincias regulen un término de extinción de las acciones distinto al que está regulado en el Código Penal. Te defiende el artículo 59 del Código Penal, regula por la vigencia de la ley 27.147, que es la ley que incorpora, que modifica también el artículo 71 del Código Penal, en donde habla de que las acciones penales se van a tramitar de oficio, siempre estando a las legislaciones internas de cada provincia. No me acuerdo de la redacción textual, que se la quiero decir. Dice el artículo 71, sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de la siguiente. Fíjense claramente, el Código Penal está adoptando un criterio de que justamente el ejercicio de las acciones, la regulación de las acciones, es una potestad de las provincias, sin perjuicio de las reglas de disponibilidad. Se van a tramitar de oficio todas estas acciones. Bueno, ¿qué es lo que el artículo 59 incorpora? Todo un catálogo de reglas de extinción de las acciones. Se extinguen por la prescripción, y también menciona el artículo 59 que se extingue por aplicación de un criterio de oportunidad, conforme lo disponen las leyes provinciales. Nosotros tuvimos un tema que estamos en pleno debate ahora sobre si un caso que se llevó a cabo se archivó, y ese archivo luego se dictó, una resolución que extinguía la acción penal en función de aplicación de un criterio de oportunidad, se correspondía o no con la naturaleza penal, la naturaleza que regula la extinción de las acciones en el artículo 59 del Código Penal. Ahora en un caso estamos discutiendo eso. Pero quiero decir, el Código Penal lo que contiene es una definición sobre cuándo extinguir las acciones. Bueno, ¿qué pasó en este precedente? Lo que se discute efectivamente es si pueden las provincias regular un término de extinción de las acciones distinto al previsto en el artículo 59 del Código Penal, que es el término de prescripción de las acciones. La Corte de la Nación, para mi forma de ver, de una manera llamativa, dispuso que no podían las provincias llevar a cabo una regulación de esta naturaleza porque contrariaba la previsión del artículo 59 del Código Penal, que disponía un plazo único para extinción de la acción, que era el plazo de prescripción. Se discutió también si esta era una forma de realizar el derecho a un plazo razonable de investigación. Los votos son bastante, van y vienen, y en algunos casos hay argumentos bastante cruzados. Fundamentalmente el argumento más relevante, pareciera uno de los argumentos más fuertes que toma la Corte, es que se podría afectar el derecho a la tutela judicial porque no estarían en condiciones los fiscales de poder efectivamente llevar a cabo eficazmente una investigación por el término de duración muy corto, muy acotado, y eso impediría efectivamente avanzar en esa investigación. Nosotros, la verdad que discrepamos mucho con el fallo de la Corte. Discrepamos, digo, porque de hecho estamos trabajando para escribir algo al respecto, pero fundamentalmente porque lo que no se advierte aquí, que una cosa es la extinción del término de prescripción de las acciones. Esto claramente no pueden las legislaciones locales, provinciales, modificar los términos de prescripción de una acción. Y en el marco de eso, en el marco de ese término de prescripción, obviamente que todo ese tiempo de prescripción, el investigador, el fiscal, o el órgano a cargo de la investigación, puede desarrollar estrategias de investigación y avanzar en la medida que esté siempre dentro del marco de prescripción de la acción. Lo que regula la provincia de Chubut y muchas otras provincias regulan, y es donde no puede introducirse la Nación
porque estaría afectando, sí, el reparto constitucional de regulación del ejercicio de la acción penal, es la metodología que utiliza para que una vez que el Ministerio Público identifica una hipótesis criminal, avance en la investigación del caso. Es decir, de qué manera va a ejercer en la práctica la acción procesal penal. Allí no se puede introducir la provincia, la nación. La nación no puede decirle a la provincia, tiene que investigar un caso en determinado tiempo. Lo que puede decirle, usted tiene todo este tiempo para investigar. Ahora, si las provincias luego regulan una manera de ejercicio de la acción que les impone, les autoimpone la necesidad de avanzar procesalmente en la resolución de casos de esa forma, no es un ámbito de involucramiento de parte de la nación. A ver, los fiscales, Chubut, lo que pueden hacer es tomarse el tiempo de prescripción para investigar. Ahora, una vez que formalizan la investigación, así dice, de hecho, el Código Procesal Penal de Chubut, una vez que imputan cargos, esa imputación de cargos genera la apertura de una serie de términos que tienen que cumplir. Entre otras cosas, esos términos son avanzar en esas investigaciones. Avanzar al punto de tener que presentar una acusación en un término adecuado. Si esa acusación no la presenta en el término adecuado, la consecuencia es el sobreseimiento. Y hay un montón de valores que están puestos aquí para tomar esta decisión. Uno, y probablemente el más importante, sea efectivamente la realización del derecho a la tutela judicial de las víctimas. Es decir, un caso que se extiende sine die va a ser mucho más difícil que realice efectivamente este derecho a la tutela judicial. Bueno, justamente para eso se delimitan los términos de acusación y, por otra parte, esto sirve mucho también para poder permitir manejos de flujos de casos mucho más eficaces. Nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe, como digo, normativas muy laxas, muy lábiles en ese sentido. De hecho, no contamos con regulaciones, los fiscales, que nos impongan la obligación de acusar en un término determinado. Sí, como les decía, hay una disposición vinculada al archivo jurisdiccional que regula esta materia, pero no contamos con obligaciones para acusar en un término determinado. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en muchos de los fiscales en cuanto a la duración de los casos tiene que ver con eso, con que no tenemos, digamos, un reloj que nos corra para presentar acusaciones en un tiempo. Yo soy de la idea que tendríamos que tener disposiciones legales que nos conminen a acusar en un término determinado. Pero bueno, también es cierto que esto obviamente debiera ir de la mano de una capacidad de trabajo y de organización de recursos, digamos, acorde a estas obligaciones, ¿no? Doctor, un comentario con respecto a eso. En la provincia de Entre Ríos, nuestro código menciona que los plazos son perentorios de la IPP. Establece el plazo de 3 meses, después si el caso es complejo se puede hacer una prórroga, tiene que estar fundada esa prórroga. Bueno, la cosa que entre una cosa y otra tienen un plazo de 12 meses. Este tema de lo que usted ha comentado, de que tiene que ver o se vincula con el plazo razonable, también no solo el plazo que se establece de prescripción, sino también la otra postura o el otro instituto, que es la insubsistencia de la acción penal, que eso también tiene que ver ahí con el tema del plazo razonable. Por ejemplo, una persona acusada de 4 robos tentados en procedimientos de flagrancia, la Fiscalía demoró 4 años en llevarlo a juicio a esa persona, pidiéndole más de 3 años de prisión efectiva. No estaba prescripto, el delito, ninguno de ellos estaba prescripto, pero la defensa ahí entendió que era aplicable esta postura de la insubsistencia de la acción penal, porque si había claramente en 4 flagrancias demorado 4 años la Fiscalía para llevarlo a juicio a esa persona, no los hicieron lugar, pero en realidad se vio reflejado en que se le terminó condenando a 6 meses de prisión efectiva, sustituida por un tratamiento por su problema de adicción.
Creo que también ese instituto es de gran utilidad para la defensa. No nos hicieron lugar, pero bueno, me parece que es interesante poder también, digamos, plantearlo y que es una gran herramienta también para hacer valer esta garantía, la garantía del plazo razonable. Sí, fíjense, yo creo que, por eso, visto desde la problemática del plazo razonable, claramente, coincido contigo, que esto es un problema, porque el plazo razonable regula, digamos, un sacrificio, regula cuál es el alcance del sacrificio que tenemos que hacer todos nosotros en pos de que se pueda administrar justicia razonablemente, y yo coincido contigo que esto es un problema. Ahora, desde el punto de vista de la política criminal, permitir que un caso, un fiscal lo tenga 4 años, también es un problema. ¿Me entendés? Yo creo que este problema sería, por un lado, un problema de garantías, pero a su vez también un problema político-criminal, porque ¿cuál es la importancia de esos 4 hurtos en el plan político-criminal del Ministerio Público? ¿Cómo puede explicar que en ese caso es razonable que haya un juicio, que ese juicio culmine eventualmente con la aplicación de una pena, que esa pena signifique una privación de derechos? Bueno, esa es una discusión político-criminal. Eso es lo que yo creo que claramente se debe dar y se puede dar, incluso al margen de situaciones tan evidentes como estos 4 hurtos. Nosotros, te reitero, nosotros no tenemos o tenemos normas muy laxas sobre los términos de la presentación de acusaciones. Y esto en muchos casos se traduce en prisiones preventivas que se extienden, es decir, hay muchas discusiones sobre esto. Entonces, me parece que, por eso yo creo que el fallo de la Corte, a mi modo de ver, es un fallo que equivoca. Digamos, acá el problema no es la legislación de Chubut, que le impone un término para acusar a los fiscales. No pasa por ahí. Justamente, si queremos hacer desde el punto de vista político-criminal más eficaces a la hora de querer aplicar una sanción, tenemos que tener muchas preocupaciones sobre cómo vamos a usar la acción procesal penal para poder avanzar en la aplicación de esos instrumentos violentos, digamos. Así que, por eso coincido contigo respecto de esto, pero esa era la idea del fallo Price de la Corte. Perdón, Luis, intervengo de nuevo yo. Justo estoy acá al frente del Código Procesal de Chubut, porque yo estudié en la provincia de Chubut. Y no sé si dije bien el artículo 282, ¿lo dije bien? El artículo 282 y es un plazo de 6 meses. De 6 meses. Pero no solamente, sí, así es, no solamente establece ese plazo de 6 meses para elevar a juicio, sino que a su vez dice que hay un plazo de 10 días que el defensor puede solicitar al juez para que se intime a la fiscalía. Claro, esa es la reforma. En el fallo, en el fallo, fíjate que ese segundo párrafo se incluyó con la reforma al artículo, con una reforma. En el fallo de la Corte estaba en discusión el texto originario, que no tenía la petición de la defensa. Ah, bien, perfecto. A mí me llamaba la atención, digo, que es un código que fue pionero en Argentina, incluso pionero de Santa Fe, del Código Procesal de Santa Fe, y que sea un tema que se trate ahora. Por eso me parecía raro. Por eso fui directamente al código a ver qué era lo que decía. El caso es un caso bastante viejo porque viene de un juicio anulado. Se hizo de una acusación anulada. Se anuló un juicio, se retrotrajo a instancias anteriores y cuando se retrotrajo se había vencido el término para presentar la acusación. Entonces ahí se generó todo el debate. Bueno, por eso. Y el hecho fue del 2007, claro. Y la resolución de la Corte de agosto del 2021. Sí, la Corte no analizó los tiempos de los recursos tampoco. Sí, por eso. Terrible. Cuando nos querramos acordar, ahora en Chubut también hay una propuesta de reforma del Código Procesal. Claro. Bueno, lo presentaron hace poco esa reforma, así que también, siempre tarde. Sí, sin duda. Bueno, y 2 palabras, ya que estamos medio terminando, 2 palabras sobre la problemática de suspensión de juicio a prueba. De nuevo, claramente la suspensión de juicio a prueba como estamento o como uno de los temas conflictivos del ejercicio de la acción, es pertenece a las discusiones de política criminal. Por eso, aquí yo creo que hay una discusión muy abierta, muy extendida sobre
cuál es, digamos, el derecho, si hay un derecho a la suspensión de juicio a prueba o no hay un derecho a la suspensión de juicio a prueba, si esto es parte de las herramientas político-criminales con las que cuenta el Ministerio Público, entonces depende de la suerte, de la decisión de los ministerios públicos. Yo creo que no tenemos mucho más tiempo, pero básicamente para concretizar el punto. Aquí todavía estamos muy atravesados de las viejas discusiones, plenarios Salazar y Cosuta, etcétera, y Acosta después, sobre la procedencia de suspensión de juicio a prueba o no, etcétera. Yo creo que claramente esta es una herramienta fundamental para intervenir en la gestión de la conflictividad con herramientas menos violentas. Ahora, como tal, es una herramienta que está a disposición y está a cargo del Ministerio Público. Es decir, cuando entramos a discutir la suspensión de juicio a prueba en términos de derechos de la persona, acá me parece que estamos de nuevo confundiendo los expedientes. Hay un expediente de garantía y un expediente político-criminal. La suspensión de juicio a prueba forma parte del expediente de discusión político-criminal. Es ahí donde hay que canalizar los debates. Y cuidado, esto no quiere decir que no haya determinadas hipótesis en las cuales el rechazo de la posibilidad de conducir un caso mediante un mecanismo no violento, como es el de la suspensión de juicio a prueba, no sea efectivamente, no genere un conflicto jurisdiccional. Ahora, eso es muy distinto a plantear que el imputado tiene derecho a la suspensión de juicio a prueba. No existe el derecho a la probation, lo que existe es el derecho al juicio. Si yo quiero si el Estado quiere aplicar una pena a una persona, el artículo 18 dice que hay que hacer un juicio. Ahora, no hay un derecho al no juicio. La suspensión de juicio a prueba termina con una resolución que extingue el caso. No existe algo así como un derecho a eso. Ahora, ustedes me podrán decir con mucha razón, y ahí creo que sí, que hay mucho hilo para debatir, pero en términos de discusión político-criminal, no en términos de sistema de garantías, si hablamos de derecho, estamos hablando de sistema de garantías, en términos de discusión político-criminales hay mucho para discutir sobre cómo los ministerios públicos hacen uso de la suspensión de juicio a prueba, hacen uso y administran las herramientas violentas con las que cuenta el Estado, hacen uso o aplicación desigual de los sistemas de probation. Entonces, en ese caso sí habrá una canalización válida, obviamente un debate válido en términos judiciales. Yo podré ir a plantearle a un juez, mire, señor juez, yo le estoy ofreciendo, como comentaba una compañera, yo le estoy ofreciendo resolver este problema en función de un acuerdo, de una conciliación a la cual les hemos arreglado con la víctima. Esa conciliación además está acompañada de un montón de reglas de conducta, de pautas, de cumplimiento de obligaciones sociales que va a llevar a cabo el imputado. Pongámosle probation y en función de eso se va a cerrar el caso. Y esto es un mecanismo menos violento, genera mejor intervención en el conflicto. Bueno, eso será un planteo que podrá hacerse en términos jurisdiccionales, pero luego de tener claro que este es un debate político-criminal. Acá lo que tenemos que asumir es que la suspensión de juicio a prueba es una decisión de política criminal. Cuando la aplicación de los instrumentos de la probation se hace de forma desigual, a unos sí, a otros no, sin un criterio razonable, entonces sí, allí claramente hay un punto para discutir y cuestionar entonces la utilización de, en este caso, la suspensión de juicio a prueba. Este es un tema bastante discutible porque, sobre todo, los modelos mixtos preveían como requisito para prosecución de la suspensión de juicio a prueba, la voluntad fiscal, el acuerdo del fiscal. Entonces hubo todo un debate sobre el artículo 76 del Código Penal, qué alcance tenía en su regulación. Yo creo que hay que ordenar el debate, entender que este es un problema de política criminal y discutirlo en el marco de la manera en que se aplican las reglas de
de utilización de las herramientas violentas del Estado, que son las reglas político-criminales. Bueno, gente, les agradezco mucho que me hayan escuchado todo este tiempo. Espero que les haya servido. La idea de la conversación un poco es esto que repetimos varias veces, de pensar estos dos universos de problemas distintos y complementarios, dice Binder, pensarlos holísticamente. Son dos problemas distintos, pero hay que pensarlos juntos para poder entender y comprender toda la conflictividad que tiene el proceso penal, que es un fenómeno bastante difícil, que canaliza tensiones diversas y bueno, y en eso se nos va por lo menos el tiempo de nuestros estudios y nuestras preocupaciones. Así que gracias por escucharme. No sé, Sabri, si algo más. No, simplemente muchas gracias, Chapa, por la clase. Recordarles a todas y a todos que mañana a las 4 de la tarde tienen clases con la doctora Lurati y les digamos los casos prácticos que ella mandó para resolver. Eso es todo. Buenas noches para todas y todos. Buenas noches.